Hola a todos. Sucede. Sí, ya me corté la barba. Después viene el pelo. Para que no esté con tan, ¿cómo se dice? Mal distribuido. Estoy escribiendo un libro sobre lo que aconteció en mi país desde el 20 de octubre, el día que hubo fraude. Y bueno, estuve revisando textos periodísticos o semiperiodísticos. Y uno de ellos es la caída del halcón negro. De seguro que ustedes han oído hablar, pero no han debido oír hablar del libro. Este es el libro, La caída del halcón negro. Es un trabajo entre periodístico, histórico y varias otras cosas más. ¿A qué me refiero? Hablemos de eso 15 minutos. Voy a darles el contexto de la caída del halcón negro. Este libro no está escrito de una forma impersonal, en tercera persona, sino todo lo contrario. Está llena de comentarios, está llena de diálogos, está llena de anécdotas y cuenta lo que sucedió, lo que es la batalla de Mogadiscio o como se pronuncia bien en somalí. Es la batalla que hay, una gran batalla en Somalia en la que mueren más de 18 estadounidenses. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que este libro es increíblemente dinámico. Eso es uno. Y el otro es que la gente hoy en día no lo ve de forma correcta. ¿Por qué? Porque las cosas dependen de su contexto. Muchísimas cosas son cómo las haces tú, cómo las utilizas tú, cómo lo estabas viendo, cómo te estás sintiendo y bla, bla, bla. Entonces, esa la percepción puede variar mucho. Y entonces, en el caso de la caída del halcón negro, no se percibe bien lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que va a suceder. ¿Por qué? Desde el 2001, Estados Unidos está en guerra constante. Está en guerra, ya sea a ver dónde. Comienza con Afganistán. Después se ve obligado a ir a Irak. Después se mete un poco en Siria y sigue en Irak. Y después sigue en Afganistán y se mete en Siria también obligado, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces la gente ve la caída del halcón negro, la película, como una película más en medio de un contexto que no conoce, que no se ha definido tanto, del que no se ha hablado tanto. ¿Por qué? Bueno, entonces yo, en primer lugar, antes de pasar al siguiente punto, les recomiendo este libro, La caída del halcón negro. Seguro que hay traducción, es el libro de Mark Bowden. Es una nueva forma de hacer periodismo, porque todo lo que cuenta se basa en entrevistas. Él entrevistó a un ejército. Prácticamente entrevistó a decenas y decenas de personas involucrados con el evento. Entrevistó a somalíes. O sea, este es un gran trabajo periodístico. Ya, pero ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que es importante discutir ahora? En primer lugar, la batalla de Mogadiscio se da en un periodo entre guerras. Cuando cae la Unión Soviética, eso sucede en 1991. En el año 1991, o sea, entre esos dos años, hay lo que es la Guerra del Golfo Pérsico. La Guerra del Golfo Pérsico es una intervención estadounidense porque Saddam Hussein de Irak ha invadido Kuwait. Entonces, Estados Unidos pide con un amplísimo apoyo internacional, pide que por favor se retiren las tropas de Irak y bla, bla, bla.
Ahí comienzan una serie de problemas que van a tener los Estados Unidos con Irak, por lo que es las zonas de no volar, de no había, sí, que no se permitía volar a partir de este paralelo y demás. Una tontería. Los Estados Unidos se ven involucrados en una tontería que es en el gobierno de Clinton, pero el punto es de que no se ven involucrados en más guerras. O sea, en los años 90, en 90-91, digamos, no sé, marzo, si no me equivoco, en marzo acaba la guerra del Golfo Pérsico, dura un mes, lo demás es amontonar tropas, 6 meses de amontonar tropas, un mes de guerra y no más. Y no sé cuántos días de bombardeo y después recién entran las tropas y las tropas creo que dura 10 días la guerra en tierra, o si es que dura tanto. Pero entonces digamos termina eso es el gobierno de Bush y después ¿qué? Después viene el gobierno de Clinton y Clinton no quiere meterse a nada. Literalmente intervenir, bueno, mejor no. No hay una idea clara por detrás, seamos sinceros, tampoco hay una idea clara por cualquier intervención que podría tener Estados Unidos. Y la idea que impulsa cualquier intervención estadounidense es un nuevo orden mundial. Es una idea republicana con la que se comienza a jugar en los años 90. Todos los años previos, después de la Segunda Guerra Mundial, han sido definidos por lo que ellos llaman la Guerra Fría. La Guerra Fría es un pésimo nombre para analizar la situación que se daba entre el marxismo agresivo y todos los demás otros países. Era el marxismo que quería invadir y destrozar y apoderarse y hacer dictaduras y todo lo demás. Porque son ideas bastante enfermas. Voy a hablar de eso una vez más, porque ya he hablado de en contra del marxismo, ya he hablado de lo que es el primer conflicto global, que la Guerra Fría se debería ver como un primer conflicto global. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ese primer conflicto global, o la Guerra Fría, como la veían ellos, y hay varias razones por las cuales vamos a hablar de eso en otra ocasión. Pero el punto es de que eso termina el 91. En otras palabras, Estados Unidos acaba de ganar la guerra del Golfo Pérsico, acaba de liderar una amplísima coalición de fuerzas internacionales y comienzan los estadounidenses a pensar en qué es lo que está sucediendo, qué viene después. Y ahí está esa idea del nuevo orden mundial, que no fue bien explorado lastimosamente. Pero era la idea de que los Estados Unidos estaban ahora como el único poder en el mundo y de que debían llevar a este mundo hacia adelante y permitir que vivamos en un mundo mejor. En otras palabras, no hay nada malo ahí. En todo lo que podrían haber estado pensando no había nada de malo. Ayudar, expandir la democracia, expandir, no sé, por si acaso no creo que esta idea está metida ahí, digamos, el libre mercado, tal vez un poco, ¿no? ¿Por qué no puede estar muy metida esto? Porque son todos keynesianos, hasta la médula, todos son keynesianos y es por eso que tenemos los problemas que tenemos. Pero entonces está esa idea de ayudar. Eso es el nuevo orden mundial. Después, ¿por qué si no los Estados Unidos han invadido a Kuwait? ¿Por qué si no los Estados Unidos deberían intervenir en otros lados? Va a comenzar muy pronto una brutal guerra civil en Yugoslavia. Los poderes mundiales no van a saber qué hacer durante muchísimo tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Somalia? En Somalia hay hambre, pero ¿por qué hay hambre? Bueno, en primer lugar porque hay unos procesos de desertización y porque hay malas cosechas. En otras palabras, hay hambre por todas las razones que provocan el hambre, pero no son solo esas las razones. ¿Por qué? Porque si hay hambre, entonces tú vas y dices, ¿quién puede darles comida a estos pobres hambrientos? Y muchas personas dicen, yo. Y entonces le preguntas a esa persona, ¿tú? Y esa persona te dice, yo. Y entonces le dice, a ver, y te da.
Y entonces lo único que tienes que hacer es ir al puerto de Somalia y decir, ¿quién quiere comida? ¿Quién quiere comer? Toma, 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 toma. Pero no. Somalia está en una guerra civil. Digamos que el clan Barre con el clan Hibir Jidir, Hibir Jidir, no importa el nombre, pero es cerca de Jidir Hibir. A ver, Jidir Hibir. Déjenme solamente un segundo ver aquí el nombre. Es Habar Jidir. Por si acaso los somalíes hablan un tipo de árabe. Bueno, Habar Jidir. Ese es el clan. Ese es el clan que está peleando, está buscando obtener el poder, el control de todo Somalia. No puede controlar todo Somalia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Controla el mayor puerto. Y al controlar el mayor puerto, ¿qué hace? Controla el ingreso de la comida internacional. O sea, los regalitos del mundo para que no se mueran de hambre, este tipo se apropia y los controla. Y entonces tú dices, o tú me respaldas o te mueres de hambre. Esa es la situación en la que se encuentra Somalia. Que es una situación terrible. Dentro de lo que es un sistema de clanes, dentro de lo que es un sistema de clanes, dentro de lo que es un sistema tribal, y dentro de lo que es un sistema tribal que ha colapsado porque tenían la brutal dictadura de Siad Barre, si no me equivoco, y como ellos era pro-soviético, como ha caído la Unión Soviética, así que todo el dinero que le llegaba de la Unión Soviética ha caído, y entonces sí, Mohamed Siad Barre. Ya. Entonces él ha caído su gobierno con la Unión Soviética, y las fuerzas que estaban en contra suya han visto la oportunidad para siquiera destazar el país, y allí se están matando. Y Farah Mohamed Aidid está matando de hambre a su gente. Así, los están matando de hambre, ¿no? O sea, los somalíes. Obviamente su gente son los Habarjidir, y por lo tanto ellos están tranquilitos comiendo todo lo que quieran. Y seamos sinceros, aburriéndose un montón porque no hay trabajo y todas esas cosas. Es bastante patético lo sucedido en Somalia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces Estados Unidos, con Bill Clinton, que es un imbécil total, decide ayudar. Entonces decide, gente, no podemos permitir que esto se haga así. Nosotros queremos que la comida llegue a la gente. O sea, seamos sinceros, es un valor moral primario. Pero ¿qué es lo que sucede? Los Estados Unidos van, llegan, abren el puerto y dicen, por favor, distribuyan esto. O sea, dejen distribuir, no sean mala onda. Y ahí comienza a haber, bueno, es una misión que se hace bajo el paraguas de las Naciones Unidas, no se hace, bueno, es una tontería hasta el final. El punto es que los Estados Unidos no sabe qué hacer. Porque, digamos, este fulano, Mohamed Farraidid, digamos, agarras y dejas que lleven la comida de acá a acá. Y bueno, entonces lo llevan los hombres de Mohamed Farraidid hasta allá, y entonces, bueno, repartan y los reparten, y bueno, ahora vámonos y vamos a traer de nuevo, y bueno, entonces tú le dices al tipo, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Ir, distribuir, pero sin supervisión internacional no hay nada. Las fuerzas de Farraidid están ahí para controlar la comida y todo lo demás, y no dejan que se distribuya bien. O sea, cuando están ahí las tropas de las Naciones Unidas se distribuye, cuando no están ahí las tropas de las Naciones Unidas no se distribuye. Y las tropas de Farraidid comienzan a atacar a las fuerzas de las Naciones Unidas. Entonces hay como una especie de guerra entre los Habarjidir y las Naciones Unidas. Y es ahí donde se da el acontecimiento de la caída del Halcón Negro. Y las tropas de Aidid están con ojeriza contra las Naciones Unidas y contra todos los demás, y están haciéndoles daño, y han comenzado a matarlos.
Y comenzaron a matarlos, matando a unos blindados pakistaníes, han hecho unas bastantes, han destruido, creo yo, unos Humvees estadounidenses, pero ya han destruido un halcón negro. Y la lógica es la misma, o sea, los Estados Unidos tienen una guerra contra los Jabarjidir y no saben cómo abordarla. Y ahí es la película, la película y este libro principalmente. Este libro recoge mucho del contexto, pero se centra en la batalla de Mogadiscio. Y en la batalla de Mogadiscio lo que tienes es un grupo de, ¿cómo se llaman estas tropas? Rangers, sí, Rangers, y que buscan capturar directamente a los principales de la tropa de los Jabarjidir, liderados por Mohammad Farah Aidid. Literalmente los Estados Unidos, digamos, le declara la guerra. Ay, voy a tener que parar y voy a tener que interrumpir. Bueno, siguiendo con el asunto, entonces los Estados Unidos le han declarado la guerra a Mohammad Farah Aidid. Y lo que están haciendo es intentar descabezar su organización, lo cual es, bueno, en primer lugar es difícil, porque la idea de una tribu es que es una estructura piramidal donde tú tienes a todas tus personas. ¿Y qué es lo que sucede cuando rompes este pedazo? Entonces este de acá viene y ocupa ese pedazo y así, o sea, toda la tribu se mueve y va reemplazando los pedazos que faltan y esas cosas. Entonces, cuando los Estados Unidos intenta destruir esa estructura, lo que hace es meter mucho la pata. Porque dentro de lo que es esta estructura de gente que está buscando al poder, tú tienes mala y buena gente, pero dentro de lo que es la estructura de combate, o sea, dentro de lo que es la tribu contra tribu, no hay lo que quieras que debería haber para que positivamente construyan el país. No hay, así simplemente no hay. Entonces tú lo que vas a hacer, si vas a intentar descabezar esto, es matar gente. Matar gente sin una idea verdaderamente clara. ¿Podrían haber los Estados Unidos derrotado el régimen de Farah Aidid? Sí, por supuesto que sí, de acuerdo a lo que se informa en este libro, por ejemplo, es de que su organización estaba en las últimas, ¿no? O sea, la tribu estaba muy debilitada y podrían haber lo derrotado, pero ¿quién habría reemplazado a Mohammad Farah Aidid? O sea, otra tribu con distintos valores. Es difícil imaginar que eso hubiese pasado. Simplemente habría cambiado el tiranuelo de nombre. Pero ¿qué es lo que sucede? En la batalla de Mogadiscio? Lo que sucede es que se van los estadounidenses a arrestar las cabezas y se les cae les bajan a un halcón negro, que es un tipo de helicóptero, un Black Hawk. Y obviamente los soldados se ven rodeados absolutamente por todas las fuerzas de Aidid, y se produce una tremenda batalla, una masacre, y tienen que pedir ayuda y tienen que digamos, contar con las fuerzas que estaban, las fuerzas de las Naciones Unidas, y las tropas estadounidenses están regolpeadas, fuera de los 18 muertos estadounidenses que matan, por si acaso, creo que unos 700 somalíes. Y de esos 700 somalíes que matan, no son todos combatientes. En otras palabras, hay al pobre tipo que estaba ahí, que vivía por el lugar, y lo vuelan. O sea, no es una situación de guerra en los que los daños colaterales son bastante elevados. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que el grupo que tenía que hacer algo se ve dañado, se ve golpeado, y por lo tanto ya no va a poder hacer ese algo.
pero han sufrido tanto daño que tiene repercusiones políticas. Y ahí es que, digamos, el presidente Clinton se encuentra con 18 estadounidenses muertos, se encuentra con 800 y tantos heridos, y como tiene cero experiencia militar y todo lo demás, políticamente queda impactado y decide retirarse. Decide que se retiren lo más pronto posible, que los estadounidenses no se van a meter a otra guerra larga. Por si acaso siempre hay la sombra de Vietnam en la mente de los políticos. Y entonces los estadounidenses abandonan Somalia. Somalia es un país fracasado hasta el día de hoy, desde los años 90 hasta estos días. No han podido resolver ese problema. Pero ¿qué más? Las bajas estadounidenses, las pocas bajas en la guerra en la batalla de Mogadiscio, muestran a todo el mundo, absolutamente todo el mundo, que incluye a las fuerzas islamistas de Al Qaeda, que los Estados Unidos tienen mucho miedo a perder gente. Debería haber enseñado muchísimas otras cosas más, pero el punto es de que los enemigos de Estados Unidos en el mundo, que a partir de ese tiempo son sobre todo los islamistas, van a aprender que el gigante tiene debilidades. Bueno, después de lo que es la batalla de Mogadiscio, por si acaso, Estados Unidos no va a tener intervenciones importantes en tierra hasta el año 2001. Entonces, del año 90 y ¿de cuándo sucede esto? 93. Desde el año 93 hasta el año 2001 no hay intervenciones en tierra. Eso es importante también saberlo. ¿Por qué? Porque es como, digamos, una batalla importante en medio de periodos en los que no va a haber tanto combate. Bueno, entonces ese era el contexto que deseaba que se recuerde y sobre el cual se debería pensar un poco. Bueno, como